Antes de continuar con las operaciones de análisis sobre los datos del EPH, vamos a tener que hacer algunos ajustes sobre las variables. Porque la manera en que las variables están cargadas depende de quién tomó esas decisiones y no está bajo nuestro control. Y algunas cosas no nos sirven tal como están. Es el caso del nivel de educación. Nivel ED es una variable que está construida a partir de las respuestas dadas a preguntas como si asiste actualmente a algún establecimiento educativo o no, en el caso que sí, cuál es el nivel al que asiste, en el caso que no, cuál es el más alto que alcanzó, etc. A partir de las respuestas a esas preguntas se construye la variable de síntesis que se llama aquí nivel ED. Está codificada de manera numérica con un solo dígito, como muestra aquí, y esos dígitos van del 1 al 9. La codificación es tal que el 1 está asignado a primaria incompleta y así de manera creciente hasta el 6, que es superior universitaria completa. Pero el 7 está asignado sin instrucción, un número que debería corresponder a un número anterior al 1, porque en realidad para que los niveles de educación vayan creciendo, para que los números que codifican los niveles de educación vayan creciendo con él, este número debería ser anterior al primero. De modo que vamos a necesitar una recodificación de esta variable asignándole al 7 el primer lugar de la secuencia numérica. Para eso vamos, en primer lugar, generamos una variable nueva a la que vamos a llamar educación. A partir de la variable nivel ED, pero trabajada como factor. Entonces le decimos que trate como factor a EPH 318 pesos nivel ED. Bien, ahora lo tenemos como factor. Pero de esa variable necesitamos que tenga adecuados los niveles. Los niveles los tiene que tener corregidos. Entonces esta nueva variable, 318 pesos, educación, la vamos a asignar a el factor de esa variable, o sea, EPH 318 pesos educación, y que sus niveles, o sea, que los niveles de EPH 318 pesos educación. Y acá observemos bien la sintaxis porque hay un corchete y luego dentro del corchete el orden en que van los niveles. C, concatenados, en primer lugar el 7 y luego la secuencia que va de 1 a 6. Ejecutamos esta instrucción cerrando, a ver, faltó el cierre de este paréntesis aquí. Y ahora lo que hemos solicitado acá es que los niveles se cambien de orden. Simplemente que el 7 vaya al primer lugar y que luego del 7 siga la secuencia que va de 1 a 6. De tal manera que tengamos el 7 primero y luego del 1 al 6. Por el 9 no nos vamos a preocupar porque son casos perdidos. Entonces, ahora para ver que esto esté funcionando, convendría hacer una tabla que cruce la variable nueva que acabamos de crear con la original. Con la variable original para ver si ahora si hay correspondencia. Entonces vamos a hacer una tabla que cruce EPH pesos educación, que es la que acabamos de crear, con la original, que se llamaba nivel E. La tabla muestra acá que lo que ahora es 7, en las filas está puesta la variable nueva. Lo que ahora es 7 es el 7 que teníamos antes, son los 5.300 casos, pero ahora ocupa el primer lugar. ¿Verdad? Está el 7 y luego los que van, la secuencia que va del 1 al 6. Eso va a permitir que ahora que etiquetemos los niveles, que les pongamos los nombres, las categorías, la secuencia se tome en el orden correcto. Entonces ahora lo que resta es etiquetar los niveles, ponerle estas etiquetas que están acá a los niveles de la variable. Entonces simplemente le decimos, como ya lo habíamos hecho antes, que los niveles de EPH
18 pesos de educación van a ser la concatenación de. Son textuales estos niveles, de modo que hay que escribirlos entre comillas. Sin instrucción es el primer nivel. Ejecutamos la instrucción que corresponde a colocarle las etiquetas a los niveles de la variable y pedimos nuevamente la tabla original, donde vemos que efectivamente la categoría que estaba codificada como 7 antes ahora es sin instrucción. Si pedimos una tabla de nuestra variable educación, pero pidiéndole que la trate como numérica, a fin de que veamos qué sucedió con las codificaciones numéricas, el resultado es la codificación que va del 1 al 7, como antes, pero con la salvedad que la categoría que antes era 7, el nivel ED original era 7, que tenía 5.343 casos, ahora es la 1. O sea, siguen estando numerados del 1 al 7, pero ahora la 1 es sin instrucción, la 2 es primaria incompleta, etc. O sea que ahora sí, esta variable que si la tratáramos como numérica iría del 1 al 7, respeta el orden de las categorías. Bien, para poder avanzar con las operaciones de limpieza y recodificación de la base, va a ser necesario utilizar algunos operadores lógicos. Los operadores lógicos son vinculaciones entre elementos, entre valores o entre variables que dan por resultado un valor verdadero o falso. La sentencia, por ejemplo, la sentencia 5 menor que 4 es una expresión lógica y su resultado, si solicitamos la operación esta, control enter, el resultado es falso, simplemente porque 5 no es menor que 4. ¿Sí? Si hubiésemos preguntado, por el contrario, 3 menor que 4, preguntado es una manera de decir afirmado, pero la respuesta a esa afirmación es que eso es verdadero, 3 es menor que 4. Menor, mayor, menor o igual, por ejemplo, 6 menor o igual a 7 da por resultado que es verdadero. Menor o igual se escribe así, el signo menor y el igual al lado, mayor o igual del mismo modo. El igual tiene una particularidad, porque sucede que el signo igual, tal como lo conocemos, es equivalente a la flecha de asignación, a esta flecha que hemos estado utilizando acá para asignarle, ya sea a un valor o a una variable o lo que fuere, otro valor. Esa flecha podría haber sido reemplazada por un signo igual. De tal manera que si intentáramos escribir algo como preguntar si 5 es igual a 4, por ejemplo, la respuesta no es falso, sino que la respuesta es un error. Porque eso es interpretado como que al 5 estoy intentando asignarle el valor 4, y 5 es una constante, no se le puede asignar un valor. La pregunta correcta, la expresión correcta para ese igual es un igual duplicado, 2 veces el igual. Allí sí estaríamos afirmando que 5 coincide con 4, coincide, o sea, vale exactamente 4, toma el valor 4. Bueno, a esto sí la respuesta es falso. Esto entre números es poco interesante, solamente para ver el uso de los operadores. Pero, por ejemplo, si tenemos una variable, un vector con los siguientes valores: 5, 4, 2, 9, 8. Control Enter para que lo genere. Ese es nuestro vector X. Y preguntamos, X menor que 5. La respuesta a esto es falso para el 5, para el primer valor, que es 5, no es menor, verdadero para el segundo y el tercero, que son el 4 y el 2, que son efectivamente menores que 5, y falso para los siguientes. Si hubiésemos preguntado dónde es X igual a 9, la respuesta es falso para todos, salvo para el penúltimo elemento, que efectivamente es un 9. Entonces,
esto va a servir para identificar elementos dentro de un vector y en particular dentro de una variable. Vamos a poder preguntar dónde, o vamos a poder referirnos a los casos que tengan un determinado valor de la variable. Bien, un conector lógico más, un operador lógico más que nos va a ser útil es el que tiene la expresión is_NA. Is_NA pregunta o afirma si es caso perdido. Si lo aplicamos sobre un valor que no es caso perdido, evidentemente la respuesta va a ser que es falso. Si se tratara del vector que habíamos generado recién, el vector x, la respuesta es falso para todo, no hay ningún caso perdido. Si x hubiese tenido, por ejemplo, si le hubiésemos definido a x un NA al final, entonces, cuando preguntamos dónde es NA x, nos dice que en el último valor, la expresión is_NA es verdadera. Es decir, allí hay un caso perdido. Esto va a servir para detectar casos perdidos y para referirnos a casos perdidos cuando sea necesario. Veamos una aplicación inmediata de esto, que es el problema con la edad. La edad, volvamos a nuestro archivo de códigos del EPH, es CH06. Edad en años cumplidos es un valor numérico que tiene 2 caracteres. Vamos a pedir un resumen de esa variable para verle el aspecto. El resumen lo vamos a pedir con la función summary de EPH 318 pesos CH06 es la edad. Este es el resumen. El mínimo vale -1. Primer cuartil 16, la mediana 32, la media 52 el tercer cuartil y 101 es la edad máxima observada. Con todo eso no hay ningún inconveniente, pero sí hay inconveniente con este -1. Este -1 proviene de una decisión que alguien tomó de codificar como -1 a las personas que tienen menos de un año. Lo habitual es codificarlo como 0 a los que tienen menos de un año, a los que todavía no han cumplido un año, pero aquí están codificados como 1. Entonces ahora vamos a tener que recodificar esta variable para que tome en el valor donde la edad sea -1, que asuma el valor 0. Para eso vamos a necesitar este conector lógico. Entonces eso lo vamos a escribir de esa manera. De EPH 318 pesos CH06. Veamos esta. Allí donde EPH 318 pesos CH06 coincida con el valor -1, veamos la sintaxis de esto. Decimos, la variable edad, donde la variable edad coincida con el valor -1, el donde está indicado por el corchete, que es la selección de casos, allí le vamos a asignar el valor 0. Si volvemos a pedir el resumen de la variable edad, ahora el mínimo es 0. Tenemos recodificado el valor mínimo. El valor -1 lo tenemos recodificado a 0.